Bien. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo a través del internet. Hoy queremos compartir nuestra clase número 3, que es Escuela de Profetas. El tema de este día se llama las funciones del profeta. A los que nos están viendo a través de el internet, queremos invitarles a que tomen sus anotaciones, tome su libreta, tome su pluma, y vamos a estar compartiendo Escuela de Profetas con el tema número 3, las funciones del profeta. Una vez que lo tengamos listo, decimos amén. Bien. Bien. Le invito a que cierre sus ojos unos momentos y juntos, hermano, hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos enseñe, que nos revele su palabra. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, en este día, para poder escudriñar tu palabra, para poder entender los misterios que la misma, Señor, la misma palabra tiene para nosotros. Que tu revelación, Señor, venga a nuestras vidas, que tu enseñanza, Señor, esté presente. Hoy te pedimos que nos des paz, que nos des tranquilidad, Señor, que nos des un espíritu apacible, mi Dios, que podamos recibir tu palabra con buena gana, Señor, y con gratitud. Hoy te lo pedimos, que nos des, Señor, la unción para enseñar, que nos des la unción para aprender. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Bien. Dijimos que el tema, hermano, de hoy se llama las funciones del profeta. ¿Dice amén? Bien. Ahora vamos a analizar, mis amados hermanos, la vida del profeta Jeremías, para entender las funciones que el profeta desempeña. Vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículo 10. Libro de Jeremías capítulo 1 y versículo número 10. Voy a darle lectura en voz alta. Mientras usted lo busca, voy a darle lectura en voz alta para nuestros hermanos que nos están viendo y los que estamos aquí presentes. Jeremías capítulo 1, versículo 10, dice así: mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Lo repetimos? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El profeta es un delegado dentro del reino de Dios para hacer una función específica. Veremos en el Nuevo Testamento cuándo aparecen los profetas y en qué momento claves en la vida de la iglesia. Y no están por casualidad, sino que están para dar su cobertura profética como uno de los ministerios primarios. Así que quiero que analicemos, hermanos, el versículo
y veamos las 4 primeras cosas que nos dice Jeremías, que Dios, hermano, lo puso a él, número 1, para arrancar. Diga conmigo, arrancar. Número 2, destruir. Número 3, derribar. Número 4, edificar. ¿Sí estamos bien? No, número 4 es derribar. Repito, número 1, arrancar. Número 2, destruir. Número 3, arruinar. Y número 4, derribar. Después veremos lo que es edificar y lo que es plantar. Pero vayamos, hermano, a lo primero que dice Jeremías, y es la palabra arrancar. La pregunta es, ¿qué debemos arrancar? Pregúntele a su hermano, ¿qué debemos arrancar? Pregúntele, dígale, ¿qué debemos arrancar? Vamos a escribir, mis amados hermanos. Número 1, las plagas. Levíticos capítulo 14 y versículo número 43. Levíticos número 14, versículo 43. Vamos a ver lo que nos dice Levíticos acerca de arrancar. Levíticos 14, 43 dice así: y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después fue recubierta. Bien, los que tienen ya Levíticos 14, 43, dice, y si la plaga volviere a brotar en aquella casa. ¿Qué es lo que tenemos que arrancar, mis amados hermanos? La plaga. ¿Cómo se remueven las plagas? Veamos Éxodo capítulo 9, versículo 27. Leeremos el 28 y el 29 también. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Fíjese que esto es interesante porque estamos hablando de las funciones. Las funciones, hermano, que deben de tener los profetas. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Fíjese qué importante es, hermano, lo que nos dice la Escritura, para que como profetas, hermano, o bajo el poder profético que ha caído sobre la impartición que hemos recibido, podamos, hermano, arrancar las plagas. Fíjese qué tremendo es. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Estamos ahí, ¿verdad? Dice así: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Versículo 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Versículo 29, y respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Fíjese, hermano, qué interesante es. Dice Jeremías, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer, hermano, como un ministerio profético, es arrancar. Diga conmigo, arrancar. ¿Y qué tenemos que arrancar? Las plagas.
Dice la Escritura que Dios, hermano, castigó a Egipto con 10 plagas. ¿Quién las podía quitar? Solamente el profeta Moisés. Solamente. Por eso venía Faraón y le decía: hemos pecado, nuestro pueblo y yo hemos pecado. Ahora sí los vamos a dejar ir. Entonces decía Moisés: está bien, voy a levantar mis manos a Jehová y los truenos van a cesar. Fíjese que estaba, hermano, una tormenta de granizo revuelta con fuego. Era una plaga, hermano, con la que Dios había azotado, hermano, a Egipto. Pero, escuche, aquí vemos, hermano, una importancia muy grande de los profetas. Tienen, hermano, la facultad de poder interceder para que Dios quite las plagas. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, hermano, podemos arrancar esas plagas. ¿Cómo? Intercediendo. Diga conmigo: intercediendo. Podemos arrancar las plagas, hermano, intercediendo. Entonces es ahí donde nosotros, hermano, empezamos a conocer qué función tenemos como ministerio profético. Amén. ¿Cuántos, hermano, de los que estamos aquí en algún momento hemos visto las plagas, hermano, azotando las comunidades? Yo recuerdo, hermano, que no hace mucho tiempo sacaron en las noticias cómo el sol se oscurecía a causa de las langostas, hermano. A causa, hermano, de la langosta, hermano, que se venía comiendo los sembradíos. Y estaban asustados y estaban diciendo: esta plaga no la podemos terminar, esta plaga se está terminando todo lo que se ha trabajado, ¿sí? Pero la pregunta es: ¿quién oró para que se quitara? Porque no podía el gobierno, no podía. Por más que hacían, no podían. Pero me imagino yo, hermano, que algo hizo Dios ahí, porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Y los profetas, hermanos, son llamados para arrancar plagas. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Bien. Número 2, lo que dice el profeta Jeremías, que Dios lo ha llamado para derribar. Diga conmigo: derribar. Derribar. Bien. La pregunta es, y quiero que la anote usted: ¿qué debemos derribar? ¿Qué es, hermano, lo que nosotros debemos derribar? Ponga punto número 1, los altares. Debemos derribar los altares. Quiero que leamos Jueces capítulo 2 y versículo 2 también. Jueces capítulo 2, versículo 2. Vamos a anotarlo y también vamos a darle lectura, por favor. Segunda función, hermano, de los profetas, funciones de los profetas, es derribar. Y vemos aquí, lo primero, debemos derribar los altares. Jueces capítulo 2, versículo número 2. Mire lo que dice la Escritura: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Fíjese qué interesante es, hermano, que en los lugares donde se colocan imágenes, ídolos, muchas veces, hermanos, se levantan grandes iglesias en esos lugares,
o se levantan, hermano, monumentos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que derribar esa potestad. La potestad, hermano, que se ha plantado en ese lugar, nosotros tenemos que derribarla. ¿Cómo se derriba, hermano, una potestad? Primeramente, se derriba, hermano, se derriban las fortalezas mentales que hay en la vida de las personas. Las personas, hermano, que adoran a los ídolos, que adoran a la Santa Muerte, que adoran a las vírgenes, ellos tienen una fortaleza mental. Esa fortaleza mental, hermano, tenemos que derribarla en oración. Cuando nosotros derribamos la fortaleza mental en oración, las personas, hermano, dejarán de adorar o de buscar ese tipo de ídolos o de imágenes. Hay un video que me parece muy interesante, hermano, y es de un pastor que llega a Catemaco, Veracruz. El pastor, antes de poder entrar a el lugar donde estaba un brujo, primero hace una oración fuera de aquel local. Hace una oración atando y reprendiendo, hermano, todo espíritu. Y el pastor entra a ese lugar y el hombre que está, hermano, como chamán en ese lugar, no puede ni alcanza a detectar que él es un pastor. Y él le hace preguntas, hermano, y viene con una cámara y le hace preguntas acerca de que si en los cultos, hermano, o ritos que se hacen, se ocupan las imágenes para hacerlo, invocaciones al diablo, etcétera. Y el hombre le da toda la información al pastor, toda la información. Pero escuche, ¿por qué él no puede, hermano, detectar al pastor? ¿Por qué no puede detectar que es un hombre de Dios? Porque antes de que él entrara, hace una oración, hermano, atando los poderes que hay en ese hombre. Por eso, hermano, qué interesante es que nosotros, antes de poder hablar con una persona, hermano, podamos derribar la fortaleza mental que hay en aquella persona. Cuando nosotros derribamos la fortaleza de su mente, escuche, no van a tener la actitud de pelear contra nosotros, ¿sí? No van a tener la actitud de pelear, sino más bien de recibir el mensaje que llevamos. Mientras menos adoradores haya de, hermano, vírgenes, de santas muertes, de cuanto, hermano, demonio hay por ahí, mientras menos adoradores haya, menos poder y menos potestad, hermano, tendrá, y menos influencia sobre ciudades, sobre colonias, sobre hogares, ¿sí? Por eso es necesario derribar esos altares. En aquel tiempo, hermanos amados, escúchenme, en aquel tiempo se derribaban altares físicos. Ahora nosotros estamos derribando altares espirituales, ¿sí? En esos lugares. Cuando nosotros, hermano, pasamos por un lugar donde hay idolatría, hermano, podemos discretamente pasar reprendiendo, atando todo espíritu, hermano, que está promoviendo la idolatría, que está promoviendo la adoración. Podemos hacerlo con la autoridad profética que tenemos. Amén. ¿Lo entendemos? Bien. Entonces nosotros tenemos que, hermano, derribar, remover, hermano, ese tipo de potestades que están gobernando en zonas específicas. Hay lugares donde reina la muerte. Hay lugares, hermano, que son conocidos como la curva del diablo. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, que pasa por ahí choca, se muere,
familias enteras, hermano, y está lleno de cruces el lugar, y no es que sea una casualidad, sino que la muerte está reinando ahí. Cuando nosotros nos paramos en lugares así, ungimos el lugar, hermano, y derribamos todo espíritu de muerte, derribamos todo espíritu, hermano, de accidente, hermano, todo eso se va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos han entregado la autoridad, hermano, y una de las funciones del profeta es poder derribar los altares. Amén. Bien. Tercer cosa que debemos hacer como profetas, hermano, tercer función que debemos hacer como profetas es destruir. Punto número 3, destruir. La pregunta es, ¿qué debemos destruir? Ponga como punto número 1, repito, ponga como punto número 1 las 7 naciones de Canaán. Las 7 naciones de Canaán. Vamos a ver Josué capítulo 24, versículo 11. A ver si alguien lo puede leer, hermanos. Josué capítulo 24, versículo 11. Recuerde que tenemos que anotarlo, por favor. Debemos derribar, hermano, las 7 naciones de Canaán. Josué capítulo 24, versículo 11. ¿Cómo dice ahí? Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. A ver, Josué 24, 11. 24. 24, 11. Damos lectura, hermanos, a Josué 24, 11. ¿Cómo dice? Dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Fíjese, hermano. ¿Cuántas naciones son? 7 naciones. Diga conmigo, 7 naciones. Fíjese, hermano, las 7 naciones que Dios, hermano, entregó en las manos del pueblo de Israel. Escuche. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿será que Israel, hermano, acabó con las 7 naciones? No. Sino que perdonó la vida de algunos, escucha. Y cuando perdonamos, hermano, la vida de algunos, que Dios, hermano, no quiere que eso suceda, después vienen, hermano, las consecuencias. ¿Dice amén? Después vienen, hermano, consecuencias. Quiero que usted anote conmigo. Le voy a dar la definición de las 7 naciones, hermano, de la tierra de Canaán. Las 7 naciones, hermano, y su significado. Vamos a ver como punto número 1 los amorreos. Punto número 1, los amorreos. Algunos, hermano, algunas de las cosas que voy a mencionar son una definición de su carácter o son definición de su nombre. Amén. Bien, los amorreos significa amargo,
significa amargo, rebelde, charlatán, orgulloso. Repito, los amorreos significa amargo, rebelde, charlatán, orgulloso. ¿Y qué debemos de hacer, hermano, como profetas? Debemos de destruir la amargura, la rebeldía, hermano, el charlatán, hermano, es el que engaña, el que dice, hermano, mentiras para poder, hermano, llevar a la gente a un propósito. Y el orgullo. Tenemos que destruir, hermano, estas 4 cosas en nuestras vidas. ¿Dice amén? Tenemos que destruirlo, hermano, en la vida de las personas, destruir la amargura, destruir la rebeldía, hermano, destruir, hermano, la estafa y el orgullo. Amén. Bien, número 2. Número 2. Los heteos, heteos con H, los heteos. Fíjese, los heteos, hermano, representan temor, miedo o fobias. Repito, los heteos representan temor, miedo o fobia. Yo le pregunto en esta tarde, temor, miedo o fobia, fobia. ¿Cuántos tienen fobia aquí, hermano? Diga conmigo, no vinieron, ¿verdad? Es que fíjese, hermano, el miedo no es de Dios, ¿verdad que no es de Dios? También es como un tipo de miedo, ¿no? Como que vas subiendo, como que vas subiendo de miedo y ya fobia y es otra cosa y es más. Es algo que no se puede tolerar, hermano, ¿verdad? Hay quienes le tienen fobia a las arañas, hermano, a los alacranes. Sí, fíjese qué tremendo es. Entonces son cosas, hermano, que como profetas o como ministerio profético debemos de identificar. Recuerde que son funciones, hermano, de los profetas. Lo primero que nosotros, hermano, vimos es que tenemos que arrancar plagas. Lo segundo es derribar altares. Lo tercero es, hermano, poder destruir estas 7 naciones, hermano, que llevan su significado y que llevan su propósito. Escuche, terror, miedo o fobia. Vamos a ver la tercer, hermano, el tercer pueblo de la tierra de Canaán. Tercer nación, sí. Los fereceos. Fereceos. Con F de feo, hermano. Los fereceos. ¿Estamos ahí? Fíjese, los fereceos, hermanos, significa conformista, temporal o pasajero. Repito, significa conformista, temporal o pasajero. Yo le pregunto, ¿a Dios, hermanos, le gustan los conformistas? ¿Verdad que no? ¿Qué es un conformista para usted, hermana Juanita? Alguien que se conforma nada más con una sola cosa. Significa temporal, Conformista primero. Conformista o pasajero. Que no le gusta experimentar otras cosas de más adelante.
que no le gusta experimentar otro nivel. Entonces, fíjese qué tremendo es, pero la Biblia habla de los conformistas, ¿verdad? ¿Sí ha leído usted? ¿Cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama la Escritura? Fíjese, la Escritura le llama los tibios. Los tibios, esos son los conformistas, hermano. Los que dicen, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Son los que ya no quieren aprender, hermano. Creen que ya lo saben todo. Creen que ya no hay cosa nueva que aprender, hermano, de la palabra de Dios. Y son conformistas. ¿Sí? Y son temporales. Gente, hermano, que está de temporada, de ganas de ir a la iglesia y ganas de no ir a la iglesia, ganas de servir y ganas de no servir. Es gente temporal, como dice la Escritura, son árboles otoñales, hermano. Fíjese qué tremendo. Y número 3, pasajeros, es decir, nunca permanecen, siempre están siendo errantes, hermano. Errantes, fíjese qué tremendo es. Vamos a ver la cuarta nación, hermano, que debemos destruir. Mire, todas estas cosas, hermano, tenemos que destruirlas. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, cuarta nación, los cananeos. Los cananeos. Significa mercader, traficante y gente sin pacto. Repito, significa mercader, traficante y gente sin pacto. Bien, hermano, qué terrible es, porque esto, hermano, ya es algo que sucede en el mundo cristiano, hermano. Ya todo es mercadeo, ¿verdad que sí? Sí. Ya todo, hermano, todo es mercadeo. Nosotros, hermano, como ministerio profético tenemos que identificar estas cosas. Tenemos que, como atalayas, hermano, poder verlo desde antes. ¿Sí? Una de las cosas que dice que como significado es mercader. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó al templo y dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones? Dijo. ¿Por qué? Porque había mucha, hermano, injusticia en ese lugar. Segunda cosa que dice, es un traficante. ¿Qué es un traficante para usted, hermano Javier? Bueno, pues que trafica con todo tipo de cosas, que pues puede ser que aquí robe y allá venda, y allá robe y allá venda, y así, o sea, que trafica con todo tipo de cosas. O sea, compra y vende, siendo de donde sea y siendo de como sea, imagínate yo, así. Bien, es alguien que está dispuesto también a vender, hermano, a vender los dones espirituales. ¿Sí? Es un traficante, el que está dispuesto a vender. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento vendieron a José? Sí. Judas vendió a Jesús. ¿Sí? Dispuestos, hermano, a vender lo que tienen. Y la Biblia dice, no vendas la verdad, sino cómprala, dice. Amén. Fíjese. Y número 3, gente sin pacto, es decir, gente que es infiel. ¿Cuántos dicen amén? Exactamente. Gente sin pacto, no tienen compromiso, es gente, hermano, infiel. Bien, vamos a ver la quinta nación, los heveos.
Los hebeos con H y B labial. Los hebeos. Hebreos, no hebreos. Significa errante, inestable y morador de tiendas. Y morador. Morador de tiendas. Y morador de tiendas. Entonces aquí vemos, mire, en toda la extensión de la palabra, hermanos, a la gente que es errante. Amén. Gente que no tiene hermano pastor, gente que no tiene iglesia, gente que no tiene doctrina, gente que no tiene raíces, hermano, porque son inestables, son moradores de tienda. ¿Qué pasó con, hermano, con los hebreos cuando salieron, hermano, de Egipto? Estuvieron morando en tiendas durante 40 años, morando, hermano, en tiendas. Y el arca del pacto moraba también en una tienda, hasta que un día David dijo: no es posible que siga morando en una tienda, hay que hacer un templo. Y se hizo el templo, hermanos, de Jerusalén, y los moradores, hermanos, de la tierra, hermano, hablando de los hebreos, tenían la responsabilidad de subir año tras año para adorar al Señor. ¿Sabe que esto volverá a suceder otra vez? Porque se va a reconstruir el templo, hermano, de Jerusalén, y se va a volver a sacrificar en ese templo, pero después Dios, hermano, traerá la Jerusalén que se encuentra en el cielo, y dice que va a descender sobre la tierra, y los moradores volverán a subir de año en año para adorar al Señor. Y el que no suba, dice Apocalipsis, no le va a llover en su milpita, hermano. El que no suba, dice la Escritura, que no le lloverá sobre su tierra. Hermano, qué tremendo es esto. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a ver la sexta nación, hermano. La sexta nación, los jebuseos. Los jebuseos. Sexta nación de la tierra prometida. Los jebuseos. Significa déspota, cruel, despiadado, trillador. Repito, significa déspota, cruel, despiadado y trillador. ¿Cuántos dicen amén? Trillador. Trillador. ¿Se acuerda usted de aquel hermano que habla la Escritura? Aquel hermano que dice que expulsaba a los hermanos de la iglesia y que los que se querían juntar, hermano, con otros no los recibía. ¿Ha leído usted eso? En el libro de los Hechos, un hombre llamado Diótrefes. ¿No lo ha leído? Bueno, un día lo va a leer y se va a dar cuenta que es un hombre con estas características, que está a cargo de una iglesia, pero es cruel, es déspota, es despiadado, es trillador, es un hombre que no tiene misericordia. Y es algo que está, hermano, dentro de las congregaciones. Eso lo vemos, hermano, en alguna ocasión hemos tocado el tema que se llama el espíritu de Diótrefes. Este domingo tocamos el tema de el espíritu de Dagón, ¿verdad? Pero, hermano, el espíritu de Diótrefes es algo semejante a lo que estamos, hermano,
viendo con los jebuseos. Es el despotismo, hermano, en la congregación, la crueldad, hermano, el ser, hermano, duro de corazón y falto de misericordia. Amén. Bien, número 7, séptima nación, hermano, que Dios ha entregado en nuestras manos. Número 7, los gergeseos. Los gergeseos. ¿Está ahí? Fíjese lo que significa el que habita en el lodo. El que habita en el lodo pecado, En el lodo, sí, el que habita en el lodo, pecado y conformista. Mis amados, el Evangelio es un estilo de vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese. Puede, hermano, que esté alguna de las naciones vivas por ahí. Puede ser, ¿verdad que sí? Pero el Señor nos ha dado la autoridad, hermano, para destruir a estas 7 naciones. 7 naciones, hermano, que operan en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida ministerial, que son los amorreos, los heteos, los fereceos, los cananeos, los heveos, jebuseos y los gergeseos. Amorreo significa amargo, rebelde, charlatán, orgulloso. Los heteos, terror, miedo, fobia. Los fereceos, conformista, temporal, pasajero. Los cananeos, mercader, traficante, gente sin pacto. Los heveos, errante, inestable, morador de tiendas. Los jebuseos, déspota, cruel, despiadado, trillador. Y los gergeseos, el que habita en el lodo, pecado o conformista. Usted sabe que los gergeseos, hermano, viene, hermano, un hombre que Dios, hermano, tocó, fue el endemoniado de Gadara. Él venía de los gergeseos, el endemoniado de Gadara, el gadareno. Él venía de esta nación, hermano, de los gergeseos. Y fíjese lo que significa gergeseo, el que habita en el lodo, pecado o conformista. Y este endemoniado, hermano, vivía en las tumbas, desnudo, ¿sí? Y era violento. Y cuando viene Jesús, hermano, Jesús lo liberta, ¿sí? Es decir, para Dios no hay nada imposible. Aún, hermano, a los gergeseos, el Señor les da libertad en su corazón. ¿Sí, amén? Dijo un hermano que no leía bien, dijo, el endemoniado ganadero, dijo. El endemoniado ese que tenía ganado, dijo. Así que debemos aprender a leer, amén. Bien, cuarta función del profeta. Cuarta función del profeta, mis amados, arruinar.
Cuarta función del profeta, arruinar. 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 La pregunta es, ¿qué debemos arruinar? Hay que anotarla. ¿Qué debemos arruinar? ¿Estamos ahí? Bien. Número 1, los planes de las tinieblas. Debemos arruinar los planes de las tinieblas. Malaquías capítulo 1, versículo 4. De por favor lectura a este versículo. Malaquías 1:4. ¿Estamos ahí? Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo, arruinarlo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Miren nomás, hermano, qué tremendo es eso. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Mire cómo trabaja, hermano, el reino de las tinieblas. Siempre quiere, hermano, edificar lo que Dios ha arruinado. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Mire, hermano, qué tremendo es esto. ¿Qué debemos arruinar, hermano? Los planes del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Cada mañana, hermano, que usted se levanta, hay un plan preparado para destruir su vida, destruir su familia, destruir sus hijos. Cada mañana. El enemigo no descansa, hermano, toda la noche se la pasa preparando algo para que la iglesia, hermanos, se encuentre mal. Pero para eso Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado la autoridad, Dios nos ha dado el discernimiento para arruinar los planes del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el enemigo quiera edificar contra ti, debes arruinarlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Todo lo que el enemigo ha planeado, hermano, contra tu vida, hay que arruinarlo en el nombre de Jesús. Cuando tu oración, hermano, comience a ser verdaderamente profética, comenzarás, hermano, a arruinar todo plan que el enemigo ha preparado para ese día, para tus hijos, para tu familia, arruinar, hermano, todo lo que el enemigo ha puesto en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Quinta cosa que debe hacer el profeta. Punto número 1. Quinta función, ¿verdad? Quinta función, debemos plantar. Debemos plantar. Debemos plantar la palabra de Dios. Veamos
Primera de Corintios 14, 24 y 25. Primera de Corintios 14, 24 al 25. 14, 24 al 25. ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice? ¿Quién lo tiene? 25. Primera de Corintios 14, 25. 14, 24 y 25. Ah, 24, 25. Dice así: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y luego dice el 25: lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre él, sobre su rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Bien. Debemos de plantar la palabra de Dios, fíjese, bajo una administración profética. Debemos de plantar la palabra de Dios bajo una ministración profética. Mire lo que dice Corintios 3:6, Primera de Corintios 3:6. Primera de Corintios 3:6. Lo vamos a anotar. Porque estamos viendo que debemos plantar. Pero ¿qué debemos plantar? Debemos plantar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice: yo planté. Primera de Corintios 3:6. ¿Cómo dice? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, diga conmigo, yo planté. Yo planté. Ahora, ¿cómo debemos plantar? Lo vemos en Primera de Corintios 14, 24 y 25. Recuerde que estamos viendo escuela de profetas. Amén. Y tenemos que sembrar la palabra bajo una administración profética. Primera de Corintios 14, 24. Leemos otra vez, pastor. 14, 24 y 25. Fíjese, ¿qué tipo de personas, hermanos, se encuentran en la iglesia? Dice así: pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido. Dice: por todos es juzgado. Y luego dice el 25: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Fíjese, hermano, ¿qué tipo de personas hay en la iglesia? Sí. Los que no tienen doctrina. Los indoctos y ¿quién? Y los incrédulos, los que no creen, hermano. Los incrédulos, hermano, los que no creen, los que no se han convertido al Señor y los que no tienen doctrina. Dice: por todos son juzgados. ¿Por qué? ¿Por qué son juzgados por todos? ¿Por qué se imagina que dice el apóstol Pablo: por todos son juzgados? ¿Por qué se imagina usted, hermano Eduardo? Una de las cosas que tiene el ministerio profético es discernimiento. Por eso cuando llega una persona sin preguntar, ya sabes lo que trae. Pero si hay una atmósfera profética,
todos los que ven a la persona van a discernir. Y es cuando son juzgados porque están siendo, hermano, escudriñados mediante el discernimiento que hay en la congregación. Y cuando hablemos una palabra, lo oculto de su corazón, ay, esto nadie lo sabía. A mí me ha dicho la gente, esto solo Dios y yo lo sabíamos, nadie más lo sabía. Ah, bueno, pues, ¿te está hablando Dios? Me está hablando Dios. Así es. Y dice que doblando sus rodillas va a reconocer que Dios está entre vosotros. Entonces debemos de plantar una palabra, hermano, bajo una administración profética. Amén. Bien. Número 2, ¿qué debemos de plantar? Ponga número 2, una viña. Debemos de plantar una viña. Primera de Corintios 9:7. Primera de Corintios 9:7. ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Bien, aquí debemos, hermano, nosotros plantar una viña. Diga conmigo, plantar una viña. Plantar una viña. Bien, plantar una viña significa que debemos de crear atmósferas de gozo. La cita bíblica, hermano, ¿qué? Primera de Corintios 9:7. Repito, Primera de Corintios 9:7. Aquí la Escritura nos dice que debemos de plantar una viña. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Cuál es el fruto de plantar la viña? Es el gozo. ¿Dice amén? Y plantar, hermano, es crear atmósferas. Crear atmósferas de gozo en nuestros hogares y en nuestras congregaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Crear una atmósfera, hermano, de gozo. Como profetas, tenemos que plantar, hermano, una viña en nuestros hogares, en nuestras iglesias, que se pueda sentir el gozo del Señor, hermano, en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cómo crearía usted una atmósfera, hermana Juanita, en su hogar? ¿Cómo crearía la atmósfera usted? Como profeta del Señor. ¿Cómo crearía usted una atmósfera de gozo? Porque recuerde usted que el gozo, hermanos, del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque en los hogares vivimos todo tipo de experiencias, buenas y malas, feas, terribles y etcétera. Pues yo pienso que a lo mejor primeramente le voy a dar la oportunidad a mi hermana que ella te conteste también, pero quiero decir que también a lo mejor posiblemente creando una atmósfera de gozo, pues puede ser primeramente llegar y poner una buena alabanza. Muchas veces cuando llego con el trabajo, quizás a lo mejor, pues quizás un buen abrazo, pues primeramente a la familia. Y decir, ¿cuánto esta alabanza? Mira, esta alabanza
va a traer gozo a nuestras vidas. Y porque a lo mejor también a través de ello doy testimonio de que durante el camino sucedieron cosas hermosas y puedo compartirlas con mi familia, ¿no? Cosas hermosas de las cuales va a haber gozo. Si yo le digo, ¿sabes qué? Sucedió esto ahorita, mira, me acabo de hallar una cartera sin querer por encima de esta mañana. Me llevé esta cartera con 5,000 pesos. Hay gozo, hay gozo. Qué gozo, qué gozo. Hay gozo, hay gozo. Sí, una de las cosas, hermano, que la gente cuando miraba a Jesús le producía gozo ver al Señor. ¿Sí? De manera que hasta los niños, hermano, querían tocar a Jesús. Los discípulos lo impedían, pero los niños, hermano, querían tocar a Jesús. Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo queremos, hermano, que la gente vea a Jesús en nuestras vidas si no hay paz y si no hay santidad? Entonces, cuando haya paz y cuando haya santidad, la gente va a mirar al Señor en nosotros. ¿Sí? Segunda cosa que tenemos que hacer es la oración en nuestros hogares. La oración, hermano, en nuestros hogares. Bendecir a nuestra familia, bendecir, hermano, su propio matrimonio, bendecir a sus hijos. Eso acarrea una atmósfera de paz. Eso acarrea una atmósfera de gozo, donde se pueda adorar a Dios en ese lugar. Adorar con libertad. Adorar a Dios no solamente es cantar. Adorar a Dios es, número uno, obedecerle. ¿Sí? Porque es mejor la obediencia que los sacrificios. Entonces, la obediencia, hermanos, es un acto de adoración. Eso va a traer una atmósfera sobre nuestra casa. Una atmósfera el poder adorar a Dios, hermano, en tu hogar, el poder adorar a Dios en la iglesia, va a crear atmósferas de gozo. Atmósferas que van a cambiar, hermano, el rumbo de una familia o de un ministerio. Como profetas tenemos que hacer estas funciones. Tenemos que plantar y tenemos que edificar. Amén. ¿Cómo podemos edificar, hermano? Nosotros tenemos una palabra que Dios nos ha dado como profetas, y es de poder consolar a través de la abundancia de palabras. ¿Sí? Es la número 6, edificar. Número 6, edificar. Con abundancia de palabras. La palabra que nosotros hablamos debe de traer consolación. Escríbalo. La palabra que nosotros traemos debe de traer consolación.
Vamos a ver Hechos 15:32. Hechos 15:32. Pues, Hechos, ¿qué? 15:32. ¿Cómo dice? Dice así. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bien. ¿Quiénes que eran Judas y Silas? ¿Qué eran? Profetas, dice. Profetas. Diga conmigo, eran profetas. Eran profetas. ¿Y qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bien, esto es la función de los profetas. Consolar y confirmar con abundancia de palabras a los hermanos. Y de ahí leemos, hermanos, 2 de Timoteo 3:16. ¿Levantamos? Sí. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Cómo dice, hermana bonita? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese, esta es la abundancia de palabra que debe de tener el profeta. ¿Sí? Y esta palabra tiene los efectos, hermanos, de poder instruir, de poder enseñar, redarguir, corregir en toda la justicia del Señor. Amén. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, amados hermanos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que haya quedado por ahí? Pues nomás por decirlo, bueno, esto es para consolar a los hermanos, pero ¿qué decimos de los que no son, convertidos? De aquellos que, por ejemplo, realmente como que no quieren creer en esto, como que de repente no quieren muy bien escuchar esto. Llegar al momento que les demos el tiempo para llegar a todo eso. A ellos se les tiene que plantar, a ellos, pero a los que ya están hay que edificarlos con abundancia de palabras. Y en la abundancia de palabras habrá consolación y confirmación, van a ser confirmados en la fe. ¿Sí? Los que están pasando por tribulación, por angustia, por persecución, etcétera, situaciones que están viviendo, tiene que venir el profeta para traer consolación. Tiene que venir el profeta para traer confirmación de la fe, hermano, en los santos. Amén. Esas es la sexta función, ¿sí?
Y a los que usted me pregunta es la quinta función. A ellos se les tiene que plantar una palabra mediante una administración profética, ¿sí? Donde se les haga ver la condición en la que están y la necesidad que tienen de buscar a Jesús, ¿sí? Es a donde lleguemos, vemos gente con esas características, tenemos que hablar, ¿sí? Muchas de las veces decimos, hermanos, que no soy yo quien para decirte las cosas, pero ¿somos o no somos? Sí. ¿Qué? Sí. Si somos profetas, hermanos, bueno, Tenemos que llegar con palabra. tenemos que decir, ¿sabe qué? Por eso vimos lo que es la conciencia profética. ¿Somos o no somos? Somos. Bueno, si somos, entonces hablemos, hagamos las funciones del profeta, ¿sí? Arranquemos, hermano, destruyamos, arruinemos, derribemos, ¿sí? Plantemos y edifiquemos. Que son las 6 cosas que nos dice Jeremías, hermano, en el capítulo 1, en el versículo 10, que el Señor le mandó que hiciese, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta, hermano Manuel? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Recuerde que esto puede hacerse mediante la unción profética, mediante el oficio profético o mediante los dones proféticos, ¿sí? Si hay un don profético y viene el incrédulo, el Señor le va a hablar al incrédulo, ¿sí? Si tenemos que movernos en la unción profética, recuerden que la unción profética o el espíritu profético es una impartición, ¿sí? Aunque no seamos profetas de oficio, hay algo profético en nosotros. O estamos en el espíritu profético, o estamos en la unción profética, o estamos en el don profético, o en el oficio de profeta, ¿sí? Pero algo de profeta tenemos. Dice amén. Entonces, entendamos estas cosas. Menos decirlo, o sea, hacerlo incrédulamente como la palabra que dijiste ahorita, que dices, no soy yo quien te diga esto o quien deba decir esto, pero sí somos. Sí somos, exactamente. Entonces, pues, no hay vuelta de hojas. Así es. Esto es así, punto. ¿Verdad? Sí. Bien, ¿alguna pregunta, hermano Eduardo? Por el momento no. Hermana Juanita, ¿todo bien? Bien. Hermana Yeya, tampoco. Muy bien, amados. Vamos. Hermana princesita. Hermana princesa, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar, amados hermanos. Voy a pedirle a nuestra hermana Juanita si nos despide en oración. Asimismo estamos despidiendo a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la web. Les pedimos que cierren sus ojos con nosotros y hagamos juntos una oración al Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder, Señor, estar en comunión. Gracias. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú has traído, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza, Señor, quede grabada, Señor, en nuestro corazón, Padre, y que podamos, Señor, hacer, Señor, la función, Señor, como profetas, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por las personas, los hermanos que están, Señor, en la web, Señor, te pedimos, Señor, que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes, mi Dios, que los protejas, Padre, y que tu bendición, Señor, esté sobre ellos. Te damos gracias esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos y estamos pendientes con la próxima clase, que el próximo martes estaremos compartiendo. Amén. Amén. Bendiciones. Amén.